Continuamos entonces con las clases de patología ambiental y nutricional. Hoy día vamos a hacer dos clases, patología nutricional y lesiones físicas. Empezamos entonces con patología nutricional. Generalidades, acá está. Nuestro cuerpo está compuesto de una combinación de moléculas de diferente complejidad, denominadas orgánicas e inorgánicas. Acá está, somos hermosos, como esta linda chica, ¿no? Esa belleza de moléculas orgánicas e inorgánicas armónicamente, puestas, están constituidas por esto: 98% hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y un poquito más menos de fósforo y azufre, y el resto de elementos. Es para que vean, ¿no?, de que esa composición, esa belleza depende pues del entorno. Ese entorno es, recordemos, el oxígeno que respiramos. La mitocondria necesita oxígeno, entonces tenemos que cuidar pues ese medio ambiente, cuidar nuestras plantas, áreas verdes, ser más activos en ese sentido, porque somos los líderes en salud, los médicos. El resto, pues esas moléculas, ese chon, 98% chon, lo obtenemos de acá, pues de los nutrientes, entra por la boca. Por eso es importante pues esa patología, estudiar más de salud nutricional que de patología nutricional, porque vamos a salir campeones aprendiendo de enfermedades, pero nada de salud. O les van a enseñar síntomas de buena salud, eso no lo van a aprender en ningún lado. Solamente van a aprender a reconocer una enfermedad y se acabó. Hay tratamiento, técnicas quirúrgicas, pero todo sobre enfermedad, todo focalizado en eso. Entonces, la célula, que consideramos la unidad estructural y funcional, está compuesta por eso, ¿no? Moléculas de diferente complejidad, orgánicas e inorgánicas, pues, y eso lo obtenemos de los alimentos precisamente. Entonces, esas moléculas forman los diferentes complejos enzimáticos. Cuando me presentó el primer día el jefe del curso, el doctor Orrego, les hablaba sobre el cáncer. Ustedes ya han hecho clases de cáncer y dicen, no, la causa del cáncer, pues, en sus textos dice hay una mutación genética, ¿no? Esa célula ya no responde a los controles normales de crecimiento y pues comienza a crecer indiscriminadamente. Ese es el cáncer para ustedes. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Un pensamiento sistémico nos hace ver de que no somos unicelulares, ni célula y entorno inmediato. Somos un organismo multisistémico, autoorganizativo. Entonces, todos esos sistemas enzimáticos que van a reparar el ADN de la célula mutada o que van a inducir a la apoptosis, son sistemas enzimáticos y todos derivan de chon. Entonces, si yo sobrecargo mi sistema citocromo P450, ¿no?, comiendo muchos tóxicos, voy a sobrecargarlos. Si soy alcohólico, voy a sobrecargar esos sistemas enzimáticos, y todo previene en el mismo lugar, o sea, la materia prima. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a la célula que mutó como que la célula se alocara? Siempre es el entorno, ¿no? Ya se sabe, pues, los biólogos que cultivan células, nunca muta la célula, no falla la célula, así que le dan, si hay un caldo, pues, correcto, con todo lo que la célula necesita. Y lo que sabemos que la célula necesita, pues, es oxígeno, son nutrientes, señales correctas que tienen que ver con emociones. Entonces, no culpemos, pues, como vamos a ver acá, que ya culpan al adipocito, pues, mutó el adipocito, la célula mutada es el cáncer. Pues, ¿por qué mutó esa célula? ¿Por qué la célula, siendo tan obediente, tiene que independizarse? Tal vez es sobrecarga de señales o no le dan, pues, lo necesario para que la célula se repare. Reparación de ADN, esos son complejos enzimáticos todos, ¿no? La fase G1, en interfase sucede eso, el ciclo celular, esa reparación de ADN, las mutaciones. Volvemos al cáncer otra vez, que es una clase que ustedes ya han hecho cercanamente, pues ocurren más de 100.000 mutaciones, 10.000 mutaciones diarias. Somos campeones en mutaciones y también campeones en repararlas. Nuestro cuerpo ha evolucionado así. Entonces no tendría que haber una mutación y salir una célula mutada y no ser reconocida por el sistema inmunológico. Ahí hay algo más que ustedes tienen que saber, y es eso. No le estamos dando lo necesario a la célula para que se repare, para que se produzca una apoptosis correcta, porque esos complejos enzimáticos, o se repare el ADN,
¿no? O saliendo pues allá a circulación, ya viéndose el proceso de la mitosis, que el sistema inmunológico pues destruye esa célula extraña, porque ya se convierte en extraña. Entonces, nunca es pues la célula ni el ADN, ¿no? El ADN solamente es el núcleo, es la biblioteca, ni siquiera es la parte inteligente de la célula, como se pensaba y como todavía siguen sus textos. Es solamente una biblioteca. Y la gónada, pues, porque sirve para dividirse, la división celular. La inteligente en realidad son las membranas en la célula. Solamente es una biblioteca. ¿Y ustedes cuándo van a la biblioteca? Porque quieren información. Si hubieran señales correctas, no tendría que acudir a su biblioteca a la célula ni expresar un ADN pues, para que se suceda la mutación, porque la señal siempre viene de afuera de la célula. Entonces nunca es intracelular. Entonces, eso es para recordar un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y desarrollar el pensamiento sistémico. Entonces, esto de aquí, pues, en un organismo donde todo tiene que actuar pues equilibradamente, coordinadamente, se logra la homeostasis, ¿no? Ese concepto sí lo saben ustedes. Ya enfocándonos en el aparato digestivo, vemos esto, pues todas las partes, ¿no? La boca para la masticación, luego el tubo digestivo, las glándulas anexas. Sabemos, ustedes ya ese concepto lo tienen que tener claro, de que el sistema digestivo es relativamente autónomo. Hay un sistema nervioso entérico, neuroendocrino, ¿no? Señales locales, pero siempre hay una señal que viene del sistema nervioso neurovegetativo a través del vago en este caso. No es independiente completamente. Siempre pensándolo pues así, esta es la figura, ¿no? Se captan señales aferentes y eferentes por los sentidos internos y externos. Se va a interpretar esa señal pues en el sistema nervioso, pero a partir de una base de datos, que no es el ADN de la neurona, sino los pensamientos, las creencias, lo que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, su especie, todas las mujeres y todos los hombres le han dejado para supervivencia. Esa información es la que va a impulsar la reacción hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Van a rechazar o van a esconderse, ¿no? Van a huir de las cosas que son peligrosas. Así somos porque eso permite la supervivencia. Tu padre, tu madre, tu abuela te ha dejado una información. Las mujeres de todas pues, las generaciones nos han dejado una información. Entonces vamos a hablar sobre esa información que tiene que ver mucho con la obesidad también. Y no echarle la culpa al adiposito, pues ni al gen que mutó, ¿no? Es información que tenemos que cambiar y lo podemos hacer. Entonces, cuando interpretamos pues, en base a ese sistema de referencias, a nuestro software, la información que llega, puede haber una respuesta locomotora o endocrina. Pues. Entonces, acá dice locomotora nada más, pero también es endocrina, ¿no? Entonces, y ahí donde para nuestra ciencia empieza todo. Se activan el hipotálamo, hormonas, pues, factores liberadores como que fuéramos descerebrados, ¿no? Recordamos, les vuelvo a hacer recordar de que el hipotálamo es parte del sistema límbico, ¿no? Y hay una corteza que tenemos que desarrollar para que influya, pues, a través de sinapsis en ese hipotálamo, ¿no? En otra parte del mundo, los maestros Qigong, los maestros, pues, estos budistas, pueden controlar parámetros que nosotros no podemos. Y eso no es una leyenda, ¿no? Es cierto. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, nosotros solamente la respiración. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Nuestra ciencia, como no lo explica, lo ignora. Eso es lo que hace la ciencia. No puede explicar o no tiene instrumentos de medición adecuados, lo ignora. Y eso nunca lo van a leer a no ser que tengan interés en hacerlo. Pues hay sinapsis suficientes de la parte consciente. Si yo establezco sinapsis de la parte consciente hacia el tronco encefálico, puedo pues, controlar parámetros que normalmente no se pueden. Es cosa de establecer sinapsis. Vamos a ver cómo pueden desarrollar esa sinapsis para tomar control consciente de todo, de su vida, ¿no? De su salud, y eso inculcarlo a sus pacientes. Ya en relación a los alimentos, pues ¿cuál es la ruta que siguen los alimentos? Acá está, ¿no? Ingestión, ¿no? Pues, ya mastican su comida, recordándoles de que tiene que ser una masticación, pues que el bolo sea líquido. El bolo tiene que llegar líquido para no sobrecargar el sistema enzimático. Y otra vez regresamos a casa, son sistemas enzimáticos que se sobrecargan. No sobrecargar el sistema enzimático digestivo. Tienen que usar bien los dientes, para eso tienen muelas. Y el bolo tiene que ser líquido. Para hacer que sea líquido tiene que masticar más de 30 veces. Hagan la prueba. ¿Cuántas veces está líquido? Normalmente traga. 3 veces y se lo pasan. O 5 veces máximo se lo pasan.
son totalmente sobrecargados, forman gases, eso ya hablamos en la primera clase, que se tiran ahí, que eliminan flatos, ¿no? O tienen indigestión, ay, me cae mal la comida, claro, pues, están sobrecargadísimos. Entonces, pero si ustedes masticaran, no, los 50 veces, 50 veces dice como mínimo en la literatura, 30, 50 veces, pasa líquido, se digiere rápido y se sacian rápido. Vamos a ver esa ruta de la saciedad, se sacian rápido porque hay una señal pues de la boca hacia el hipotálamo, se sacian más rápido. En cambio, si no, si ustedes tragan, la siguiente señal está en el estómago, que solamente llega a la saciedad cuando se llena totalmente el estómago. Pero un estómago lleno, pues no se produce la mezcla con las enzimas. Intenten ustedes en un tazón poner su harina, mezclar como el huevo, las que sabemos hacer las mujeres tortas, los hombres también, ¿no? No se puede mezclar si es que está copado el continente. Y eso es lo que hace cuando comen un montón y no mastican bien. La siguiente, pues el estómago solamente le va a dar la saciedad cuando está totalmente lleno. Y ahí el movimiento digestivo, pues, va a ser lento. Y ahí es donde vienen un montón de enfermedades, inclusive la apnea de sueño. ¿Y qué hacen los médicos? El paciente tiene apnea de sueño y les dan diazepam. Tiene apnea de sueño porque tiene reflujo. Y, pues, el mecanismo fisiológico con todo el reflujo que se cierra, pues, la nota y no puede respirar. Entonces, la persona se despierta en la noche y, tiene apnea de sueño, no puede dormir. Entonces, van los pacientes, acuden a ustedes y les dan diazepam para que duerma bien, cuando tiene que ver con la masticación, que mastique bien. La mayoría de los casos de apnea de sueño es por reflujo, la mayoría del reflujo es por esto que les estoy mencionando en la noche. Hay otras causas también fisiológicas, pero esta causa pues ni la conocen, ¿no? Y siempre nos enseñan a recetar y eso es lo que hacemos. Enseñamos salud en todo caso. La masticación es importante, entonces aquí que mastique bien. Luego ya los siguientes tramos del tubo digestivo no van a ser pues sobrecargados. Se realiza la digestión, ¿no? En estómago, duodeno, se absorbe en el yeyuno y luego en el intestino pues solamente se concentra pues un poquito más las heces, se absorbe agua y se elimina. Es continuo el peristaltismo, no tiene que quedarse ahí atracado. ¿Por qué se atraca pues? No como fibra o soy estresado. Ese peristaltismo tiene que ver con el efecto parasimpático. Ustedes revisen sus textos. Es relajación, tienen que estar relajados. Cuando están estresados solamente tienen que correr y huir. Y el sistema digestivo pues se queda ignorado. Entonces la persona es estreñida, ¿no? Entonces hacen un montón de enfermedades como la apendicitis. Ustedes operan su apéndice y creen que lo salvaron al paciente. Hacen después otra diverticulitis que tiene que ver con los gases ahí que se acumulan todo el tiempo, ¿no? Las heces duras. Entonces, y no saben de salud, piensan que sacándole el apéndice ya lo curaron a su paciente. Eso se nos va a enseñar muy bien una técnica quirúrgica. Pero no lo curan porque sigue estresado, sigue estreñido, va a ser hasta cáncer de colon, ¿no? Entonces ahí es eso de enseñarle los buenos hábitos. Mastique bien, use todas las partes de su cuerpo, no sobrecargue ninguna, ¿no? Y los sistemas enzimáticos se lo van a agradecer. Así, los sistemas enzimáticos de reparación del ADN pues van a estar funcionando todos. Ese chon se va a ir a donde debe irse, no sobrecargando unos sistemas enzimáticos sobre otros, ¿no? Y luego la eliminación tiene que ser diaria, 2 o 3 veces al día. A veces no van al baño porque se aguantan, porque se avergüenzan, pueden ir al baño, ¿no? Tienen que soltar eso. ¿Por qué? Pues hay que ir al baño cuando tienen ganas, para eso hay baño, ¿no? Pero no solamente es esto tan automático. Acá están los senderos del hambre y la saciedad que tienen que ver con el hipotálamo y estas hormonas, serotonina, dopamina, son hormonas que tienen que ver con la felicidad también. Entonces, pasamos a la siguiente y luego regresamos a esa, ¿no? Esto es lo automático que está en sus textos, lo automatizado. Empieza en el hipotálamo para todo, ¿no? Las señales aferentes, ¿no? Vienen del mismo adipocito, señales en el estómago a través de la grelina y en el intestino, péptido II. Este adipocito, estas señales llegan al hipotálamo y van a producir inhibición del apetito o más apetito a nivel central. Y a nivel periférico van a estimular el gasto de energía. Si el adipocito, eso sí genéticamente determinado, ya de niño se forma una cantidad determinada de panículo adiposo, 1 centímetro, 2 centímetros, respetando las áreas que deben ser protegidas. A veces no quieren ser panzones, pero ¿cuál es la función del tejido adiposo? Es proteger,
¿no? Nos da energía y amortigua también los golpes. Ustedes acá tienen órganos nobles, sus intestinos, pues, su hígado, los órganos genitales. No tienen parrilla como tienen acá en el tórax. Entonces, aquí solamente su grasa. Pero nos han enseñado que el panzón como que es feo, y eso es aprendido también, ¿no? Pero ese panzón está más protegido, pues, si es por grasa, ¿no? Entonces, cambiar esos conceptos un poco, que es progresivo, hay que querer cambiar el concepto, esos conceptos erróneos. Y primero el conocimiento y luego tratando de ponerle un sentimiento, y eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes como médicos líderes de la salud, ¿no? Entonces, ese adipocito ya pues cuando está lleno, manda la señal para inhibir el apetito. Entonces, si ya tiene determinado grosor, hay una señal de inhibición del apetito, ya no tengo hambre, o comienzo pues a quemar, ¿no? Fasciculaciones, aumentar un poco la frecuencia cardíaca y comienzo a quemar, y no tendría que engordar más. Si la señal fuera así totalmente automatizada, ¿no? Lo mismo con las otras señales aferentes. Llegan al hipotálamo y estas pues se van a producir acá hormonas amarexígenas y con lo que mencionaba, ¿no? El gasto de energía, y tendríamos que estar bien, nadie tendría que ser obeso. Pero hay otras cosas que ignoramos, pues. Ese alimento y ese tejido adiposo tiene respuestas biológicas que no conocemos porque no conocemos nuestros pensamientos. Y esa es la variable que falta, por eso culpamos al adipocito. ¿Qué culpa tiene el adipocito? Ahora vamos a ver que más adelante la causa es la mutación del gen de la leptina, o sea, ya le ponen eso. Esto de aquí, pues, el alimento significa también mamá, protección, o algunos han guardado esa relación de que el alimento es lo único que les da placer en su vida, en su historia personal. Entonces han sido niños abandonados, a veces con los padres que trabajan todo el día solos y su único placer era la comida. Y lo relacionan con el amor, entonces cuando sienten esa falta de energía de amor, piensan en comida, ¿no? Otras veces, y esto es lo que les estoy mencionando, pues no es una invención, esto lo ve la bioneuroemoción, la psiconeuroinmundoendocrinología, que es una disciplina que enlaza y nos ve como somos verdaderamente, ¿no? Un organismo multisistémico, autoorganizativo, y el ente rector pues es el sistema nervioso central a través de los pensamientos. Entonces, ¿qué pensamientos? ¿O qué respuesta biológica? También la función del tejido adiposo es protección. Entonces, cuando la persona se siente desprotegida y no lo hace consciente, tengo miedo porque si he tenido unos padres que no me han cuidado, yo tengo miedo de todos. Pues. Todos son mis enemigos. Siento que no me hallo pues en el mundo, me siento desprotegida, entonces mi respuesta es: tienes que formar más panículo adiposo para protegerte. Algunos hacen lesiones en la piel. Entonces, es algo que está allí, esa información no muy consciente, pero cuando lo hacen consciente pueden intervenir en eso, ¿no? Entonces, eso también va a producir esta alteración de ese equilibrio que estamos viendo aquí en la figura, se altera. Ya no es hipotálamo, pues, y señales aferentes. Ya interviene acá, pues, sistema límbico, ¿no? Con las experiencias anteriores, ¿no? Y acá, estas son las rutas con estas hormonas de acá, estos neurotransmisores que también nos dan felicidad. Entonces, por eso esa relación de la persona con el alimento. Entonces, acá hay una intervención para que este equilibrio, pues, no sea exacto ni saludable de un pensamiento. O lo otro es que las mujeres creemos que tenemos que ser, o los hombres también, ¿no? Jóvenes, flacas, ¿qué más? Bonitas, ¿no? Porque si no, hay un pensamiento de que no voy a ser aceptada. Que no es falso, es real, ¿no? A los chicos les gusta determinado prototipo, pero eso también, eso es un paradigma, se puede decir. Carl Jung lo describió como arquetipo, ¿no? de la princesa, del príncipe, que tiene determinada característica, pero que eso varía, pues, eso varía históricamente. ¿No? En sociedades anteriores era más bien visto una mujer, pues, que tenga más grasa. Inclusive cerca, Marilyn Monroe o las actrices de los años 50 tienen más grasa, pues, más saludables. Entonces, esa información cambia. Cuando cambia el paradigma pues es ese conjunto de pensamientos, creencias. Entonces, eso tiene que cambiar, porque el actual no es muy saludable, ¿no? Influido un poco por la televisión, los prototipos de belleza que vemos que no son acordes con nosotros. El prototipo de belleza nórdico, el eslavo,
no es nuestro prototipo de belleza. Le han hecho un gargamontón a la pobre Miss Perú, ¿no? Porque es de Lambayeque, el Chola, de todo tipo de adjetivos, ¿no? Entonces, miren cómo somos. Tenemos que cambiar eso y la salud, pues, de los peruanos, salud emocional, depende de eso. Y esa salud emocional tiene que ver mucho con la salud física, pues. En este caso, si yo estoy pensando en comida de manera no saludable, corto este circuito. Entonces se altera, pues, todo eso que es normal, esas señales ya no son escuchadas. Entonces voy a tener más apetito. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues allá la bio-neuroemoción nos enseña que tenemos que preguntarnos, pues. Para tomar control consciente, se toma con una pregunta: ¿y por qué tengo hambre? ¿O de qué tengo hambre? Y se acabó. Coma nada más, y luego poco a poco se va a establecer sinapsis de la corteza y ustedes van a saber por qué. Van a recordar su historia, se las van a contar. Eso ya está bien descrito, ya los psicólogos saben mucho de eso. Solamente pregúntense: ¿y por qué siento así? ¿Por qué tengo tanto apetito? ¿De qué tengo apetito? Hay veces, y se dan cuenta de que a veces puede ser porque le falta un nutriente nada más. Entonces, en una dieta que no es orgánica, le falta un nutriente, y por eso el nutriente tiene un apetito de todo, siguen con apetito. Puede ser eso nada más. Entonces tomen algún suplemento, o aceites, a veces el aceite de oliva les puede saciar, ¿no? Entonces, y ver que en su dieta qué nutriente les puede faltar para... Por el nutriente ya no tienen el apetito. Puede ser una de las causas también, ¿no? O la masticación, como he mencionado, mastiquen pues todo para que sean saciados. Si mastico 50 veces ya la saciedad llega al toque. Ya dejo mi plato y ya no tengo hambre. Suficiente, ¿no? Porque el cuerpo es sabio. Acá están las señales aferentes, ¿no? Y el proceso del hipotálamo, sin detalles allí, ¿no? Pero eso lo he mencionado. A ver, otras hormonas del adipocito, la adiponectina, pues, más o menos, la leptina en general regula el apetito y la termogénesis con esas señales hacia el hipotálamo, y la adiponectina más bien regula el uso metabólico del tejido adiposo. Es una reserva, entonces para usarla más la adiponectina interviene en ese sentido, ¿no? Estimula la oxidación para usar esa grasa depositada cuando no llega glucosa, por ejemplo, ¿no? Y los otros más, ¿no? Es un poco como para que sepan de que este tejido adiposo produce sus hormonas también. No solamente sirve para engordar, ¿no? Y la protección es muy importante, ¿no? Especialmente en estos órganos, en la zona del abdomen. Y las mamás que van a tener hijos producen más, pues, se ponen más panzonas. ¿Por qué? Porque hay que ser protegido, el producto tiene que ser protegido. Hay que respetar la naturaleza. Y no por un concepto erróneo, pues, de esa imagen de belleza falsa. Combatan eso. Tienen que desear cambiar eso. Alguien tiene que hacerlo. Lo hacen una chica, dos chicas, tres mujeres, 4 mujeres, y ya se crea, cuando hay masa crítica se cambia el paradigma. Pero alguien tiene que empezar. Yo empecé, mi hija ha empezado, pues que más mujeres cambien ese paradigma. ¿Qué cosa es belleza? Pues, ¿no? La salud, estar bien. Entonces, eso. Los hormonas intestinales que participan en este sistema hipotálamo y zona periférica, zona grelina que ya dije, ¿no? Producida en el estómago, y el péptido I es en el yeyuno ilio, ¿no? Acá está su función. Aumenta el apetito cuando hay disminución de grelina, ¿no? Reduce el consumo de alimentos, el PI, ¿no? Bueno, ahí está. Listo, terminamos con esa parte de control. De ahí no muchas preguntas en realidad, ¿no? Yo les voy a señalar más o menos cuáles son las claves, ¿no? Las preguntas, las fijas se llaman, ¿no? Entonces, las clases de nutrientes se dividen en macro y micronutrientes. Eso sí lo saben, ustedes han llevado ya nutrición, ¿no? Todavía no. Proteínas, grasas, hidratos de carbono, los micronutrientes, vitaminas, sales, minerales, elementos vestigiales. A veces el apetito es porque falta esto, uno de estos. Un elemento vestigial no tienen hambre. Por eso eso se ve más en las embarazadas que tienen pica, comienzan a comer, tienen hambre de cosas extrañas. Es porque le falta, ¿no? Le falta uno de estos elementos vestigiales. ¿Qué más? Saber que la dieta correcta es esta. La dieta mediterránea, yo hemos mencionado con la base, que no es precisamente lo que nos enseña nuestra cultura nutricional, ¿no? Con una visión fragmentada, estudian pues el índice glicémico de esta comida, pero no su interacción con nuestro cuerpo. Si comen bastante fibra, no absorben todo lo que comen, pues. Entonces, y hay muchos conceptos erróneos en cuanto a nuestra ciencia nutricional, pero sí sabemos, ¿no? Con evidencia clínica, que la mejor dieta es la mediterránea. Su base
son los antioxidantes, ¿no? Vegetales, más que las proteínas, como en nuestra dieta, ¿no? Entonces la nutrición adecuada cubre pues energía para la reparación de tejidos, se llaman alimentos estructurales, ¿no? Y también vitaminas, minerales, agua y fibra. Pongo en verde porque esto es muy importante en la dieta mediterránea y es lo que a veces no hacemos, ¿no? Eso tiene que primar en su... Y esto, la forma correcta, es importante también para lograr esa salud nutricional, ¿no? Acá está la masticación, 50 veces. Esas 50 veces va a permitir que llenemos solamente 2/3 del estómago. Llenando 2/3 se realiza pues el movimiento para la digestión. Tiene que haber ahí un movimiento de mezcla de comida con las enzimas, ¿no? En la noche solamente 1/3 para no tener reflujo. 1/3. Si como mucho, pues después de comer, hasta 6 horas, dice. Más o menos tener esa costumbre. ¿Listo? Terminamos con la parte normal. Eso le va a dar salud. Saber comer, masticar. Y lo otro, comer orgánico, ¿no? Lo orgánico le va a dar nutrientes necesarios sin tóxicos, ¿no? Eso no es una moda de los que están locos, pues no, orgánico, veganismo. Es sano, la comida orgánica tiene menos aditivos, menos preservantes, menos insecticidas, menos herbicidas. Todos esos aditivos van a sobrecargar tus sistemas enzimáticos. El citocromo P450, que es el principal detoxificador. Entonces, dieta orgánica, para que pues eso les ayude a prevenir el cáncer. ¿Por qué? Porque ya su sistema enzimático para reparar ADN e inducir la apoptosis va a estar ok, con todo el chon que llega ahí tranquilo, sin que sobrecargue. Es importante. En cuanto a la patología nutricional propiamente dicha, pues va de extremo a otro, ¿no? La nutrición excesiva. Tiene que buscarse el equilibrio. La desnutrición, pues la desnutrición calórico-proteica. Esto ya es el extremo, ¿no? Que vemos en los niños de África. Acá tenemos desnutrición moderada, crónica, pero no esos extremos. Vamos a diferenciarlos. Acá sí hay preguntas, ¿ya? En el examen. Primaria y secundaria. Estoy hablando de la desnutrición proteico-calórica. Puede ser primaria o secundaria. Primaria, ya he resumido acá, falla la ingesta. Secundaria, come todo, pero no digiere, no absorbe, no tiene problemas en el resto del tubo digestivo. O elimina mucho, diarrea, pues no, ahí botas todo. Entonces, esa es la diferencia principal, ¿no? En la primaria, pues no come, pues los niños no hay que comer en esos países. O en aquí cerquita nomás, ¿no? En Cajamarca, en Huancavelica, ahí hay nutrición crónica. Acá está primaria, como en los países pobres, aquí América Latina, Asia, África. Mortalidad alta, esto es una generalidad, ¿no? En niños menores de 5 años. Y la secundaria se agrupa en enfermedades digestivas, consuntivas y enfermedad aguda crítica, como las diarreas. Las digestivas hay varias, detalles no les voy a preguntar de acá. Las consuntivas, pues, mucho desgaste, como en el caso de la tuberculosis, ¿no? Ahí se ponen bien flacos las personas con tuberculosis o con cáncer. Ahí interviene pues un factor de caquexia, que es el factor de necrosis tumoral. Entonces acá están los síntomas, ¿no? Pérdida de peso o retardo de crecimiento. Todos nuestros niños, a veces no se les ve flacos, pero se les ve chiquititos. Tienen 5, parece que tuvieran 3, o tienen 8, parece que tuvieran 5. Entonces esos retardos de crecimiento es una de las características especialmente en nuestro país. Ustedes van a ver eso en su serum. Síntomas clínicos de deficiencia de vitaminas o minerales. Bueno, esto ya tiene sus propias características que vamos a ver más adelante. Y los extremos, vamos a hablar de los extremos. El marasmo, que está acá, está la imagen, y el guayolco. El marasmo lo ven en niños africanos especialmente, ¿no? Marasmo, acá se pregunta de examen. Predominio energético, guayolco, predominio proteico. Malnutrición, es malnutrición, ¿no? Marasmo, flaquito. Guayolco, peso normal o elevado. Acá está, se le ve por edema, se le ve como gordito, ¿no? Pero es edema. Depresión grasa en el guayolco, conserva grasa, al revés. El marasmo, depresión grasa, guayolco conserva la grasa, ¿no?
tratado de resumírselo para que sea más fácil estudiar para ustedes, ¿no? Marasmo, atrofia muscular, conservan algo de masa muscular en el Guayórco. Algo, pero también acá hay depresión, pero acá hay más atrofia. Acá hay menos atrofia en el Guayórco. Albúmina normal ligeramente disminuida. En el Guayórco, marcada disminución de albúmina. Acá hay, o sea, un poquito disminuida, acá un montón en el Guayórco. En el marasmo, igual ambos. Carencia de vitamina, defectos de inmunidad, infecciones secundarias. Marasmo, se afecta en el compartimento somático y acá en el Guayórco el visceral. Somático se refiere pues a la grasa que tenemos en la barriga, en los brazos, la subcutánea, ¿no? Y acá las vísceras. Dentro de su abdomen ustedes ya han llevado anatomía, ven ahí su epiplon, esa grasa ya la han visto, ¿no? Se afecta más ese compartimento. Listo, y de estos cuadros, es un solo cuadro, les he resumido bastante. Hay pregunta también. Marasmo, hígado, ¿cómo se ven las vísceras? Hígado normal, Guayórco, estatosis hepática, hígado grande, esa es la hepatomegalia. Cirrosis a veces, intestino delgado, lesiones leves en el marasmo y en el Guayórco. Hay disminución de la mitosis de la cripta, vellosidades y microvellosidades, o sea, son más chiquititas las vellosidades. Disminución de tamaño se refiere. Y también disminución de enzimas. Médula ósea igual en ambas, hay hipoplasia, o sea, se forman menos elementos de la sangre. La médula ósea forma los elementos de la sangre. Hay hipoplasia especialmente de los eritrocitos, ¿no? Y anemia, por eso. Cerebro, atrofia, ambas, fácil, en ambas, ¿no? Otros órganos linfoides, igual, atrofia química y linfoide. Hay atrofia, cerebro, atrofia de los órganos linfoides, ¿no? Chiquito uno, el intestino delgado, sus criptas, y el otro no. Eso sí tienen que aprenderlo. Ahorita no lo van a aprender, pero lo tienen que leer, ¿no? Porque ahí pregunta de examen, ¿no? Acá está, ¿no? Un resumen. Fase de anciano, el otro está gordito, por edema, principalmente. ¿No? Como para que fijen, ¿no? Marasmo acá está, pérdida de masa muscular, acá menos pérdida de masa muscular. O sea, edematoso en el Guayórco. Y esto de acá que ustedes van a ver esos enfermos, en los enfermos, principalmente de cáncer, tuberculosis, ¿no? Es caquexia, bien flaquito se pone, es por esta citoquina que he mencionado, ¿no? Factor de necrosis tumoral. Esa citoquina estimula la movilización de los lípidos, por eso se ponen bien flacos, esqueléticos. Allá en el hospital que vemos un montón de pacientes de tuberculosis, unos cadáveres andando, flaquitos, que les ve todas las costillas. Ahora los psicológicos. Lo pongo aquí, eso no está en su libro, pues porque somos una unidad, no podemos diferenciar estos desórdenes alimenticios psicológicos, porque he mencionado que la ruta es la misma, ¿no? Anorexia nerviosa y bulimia. Acá están las causas, algo de lo que he mencionado, pues. Hay causas, eso ya lo escriben los psicólogos o psiquiatras, pero somos una unidad, ¿no? Individuales, familiares, sociales y culturales. Individuales, pues en general esa persona ha sido hecha de tal manera que no sabe expresar emociones, no tolera la frustración y es un deseo inconsciente de agredirse, por eso no come. Otras causas familiares, pues en familias disfuncionales, las niñas, hay una historia familiar, eso lo ve la bioneuroemoción, historia de abuelas violadas, o de la madre violada, de la bisabuela que ha sido violada, o las llenan de hijos. Imagínense ustedes, chicas de la actualidad, las mujeres de nuestros ancestros pensaban también como nosotras, ¿no? Otros paradigmas, pero ese deseo de superarse, de ser algo, reconocimiento, pues artista, eso lo vemos en bioneuroemoción, pacientes. Recuerdo el caso de una señora que tenía estos problemas y ya revisando su historia familiar, su abuela era artista, tocaba arpa, era una artista, pero la llenaron de 15 hijos. ¿Ustedes creen que con 15 hijos alguien va a poder desarrollarse si se dedicó a criar los hijos? A los 15 hijos. Y el hecho de que esta generación que fue a la consulta ya no quiere tener hijos. Una de las chicas era gay, la otra no quería tener hijos, y una tenía tenía un trastorno de alimentación. Eso significaba el rechazo a lo femenino. Rechazo a lo femenino porque ser femenino es peligroso. Esa información guardó la bisabuela. Ser mujer es peligroso. No puedo desarrollarme, no puedo ser feliz. Tengo 15 hijos, no puedo ser artista. Entonces imagínense cómo guarda esa información. No muy clara, pero la guardó para ustedes. Ser mujer es peligroso. Entonces,
pues ser mujer es enseñar mis curvas. Entonces no tengo apetito y tengo tendencia a hacer esta enfermedad, pues. Ser mujer es peligroso, me pueden violar si soy mujer, si soy muy curvada, muy voluptuosa, entonces mejor soy un palo, pues. Entonces hay esa información que no es clara, pero que está allí, ¿no? y comandando ese circuito y alterando ese circuito leptina, adrenalina y hipotálamo, ¿no? Entonces esas historias familiares. También esto de acá sociocultural. Pues quiero ser delgado y atractivo porque así voy a ser aceptado, me aceptan más rápido en el trabajo, consigo enamorado más rápido. No es claro, ¿no? Pero está ahí esa información. Entonces háganla clara, pues, escríbanlo. ¿Y por qué yo tengo que seguir este parámetro? Para que me quieran, aprender a aceptarse. O sea, es un trabajo personal. Primero yo tengo que preguntarme, hacer introspección y aceptarme. Pero eso es un camino que hay que seguir, ¿no? Con preguntas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no me quiero? ¿No? Identificar su emoción, preguntarse por qué, y luego ir explorándose y reconocerse. ¿Quiénes somos, pues? ¿No? ¿Para qué estamos en el mundo? No estamos para agradarle a un hombre o para casarse, ¿no? Esa historia nos la dejó nuestra abuela, pero actualmente no es así. Entonces solamente con esas preguntas o acudiendo a un terapeuta también, ¿no? Porque esta anorexia nerviosa se cura pues yendo al psiquiatra. Otra vez he visto que solamente es, no era anorexia, era obsesión, personalidades obsesivas, ¿no? Entonces se ve más en personas, acá está, borderline, ¿no? Que se caracterizan por esta desregulación emocional, son muy polarizadas, hay que buscar el equilibrio del pensamiento, pues es blanco, negro. Y a veces nos tenemos que estructurar así con el pensamiento porque no tenemos esa protección de niños. Entonces nos parametramos y no queremos salir de la zona de confort. Entonces es un poco trabajar con nuestros pensamientos. Hay un montón de caminos y pues el más conocido para nosotros es ir a un psicólogo. No es el mejor, pero bueno, empezamos por algo, ¿no? Entonces, ahora, estos datos sí, a ver, la anorexia nerviosa en chibolos, miren, 8 o 9 años. Ahí empieza. Los pacientes que vemos allá, hago algo de bio-neuroemoción, empieza ese pensamiento de no estar conforme con su imagen, porque así lo viven, ¿no? No tienen clara toda esta información que es el pensamiento. Es una información, pues, sistematizada, organizada en patrones y significados. Eso nos guarda, así va guardando cada generación un tipo de información. Desde los 8 años ya se sienten disconformes con su cuerpo, chiquitas, ¿no? Luego la bulimia aparece ya en adolescentes, ¿no? 17 años generalmente, sabiendo siempre que son pues frecuencias, ¿no? La medicina nunca ve nada absoluto, solamente frecuencia. Lo más exacto de la medicina es la estadística, que no estudia nada absoluto, es frecuencia, tendencia, ¿no? Entonces usted tiene que saberlo. Si una pregunta de examen dice siempre, nunca, esa es falsa, porque en medicina pues lo más exacto, la matemática, es estadística, no usa otra matemática, ¿no? Entonces ya saben, frecuencias, tendencias, ¿no? Entonces, acá lo más frecuente, pero también hay otros casos, ¿no? A ver, acá está, en este cuadro sí hay preguntas, ¿no? Les he resumido las diferencias. No, anorexia, la definición sería la definición autoinducida. Acá no quiero comer, no tengo apetito. Y acá se provoca vómitos, o diarreas también. Para como y ya vomito o como y provoco diarrea por bajar de peso. Laxante, por eso dice, ¿no? Más frecuente es la bulimia, ¿no? La princesa Diana, conocida, murió pues, o tuvo muchos años de su vida. Más frecuente en mujeres jóvenes, más chibolitas acá en la anorexia como hemos visto, ¿no? Ambas es más en mujeres que en hombres, acá está la relación, 10-1. Esto rojo, efectos sobre el sistema endocrino, acá está la disminución de la goitrofina que provoca amenorrea, ese es el cuadro clínico. Disminución de la LH-FSH, ¿no? Va a provocar este cuadro clínico de amenorrea y osteoporosis. Disminución de la tirotrofina, va a producir frío, bradicardia, estreñimiento, piel seca, amarilla, lanugo, anemia. Estos son síntomas clínicos, ¿no? Los síntomas y signos. Y acá está la consecuencia. Generalmente mueren por arritmia, paro cardíaco, muerte súbita. Entonces, ahí las hospitalizan, les dan por vía endovenosa, los nutrientes, electrolitos,
Y el tratamiento psiquiátrico es importante en este caso, ¿no? Ambos casos mueren por un paro, generalmente por desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Eso ya lo revisan, ¿no? Las diferencias. Aquí, como vomitan, lógicamente hay aspiración pulmonar y rotura de estómago. Tanto vómito que se provocan las chicas y chicos, más chicas que chicos, ¿no? Tratamiento, cambio de la psiquiatría, compromiso de padres, cambio en la dinámica familiar, ¿no? Y generalmente la persona tiene que pararse pues en el mundo y asumir un proyecto de vida, ¿no? Listo. Terminamos con eso y ahora pasamos a la carencia y sobredosis de vitaminas. Clasificación. Les he tratado de facilitar, acá está. Liposolubles, hidrosolubles. Son dos tipos de vitaminas, lipo e hidro. ADEC, liposolubles, hidrosolubles B y C, ¿no? A, D, E y K sería la lipo. Y las hidro, B y C. Función en general, les he resumido esto. Son catalizadoras de procesos fisiológicos y precursoras de coenzimas. Funciones generales, catalizadoras, precursoras de coenzimas, ¿no? Lo más resumido posible. Algunas se sintetizan endógenamente, como la D. Esta pregunta de examen, ¿cuáles se sintetizan endógenamente? La D, la K, biotina, niacina, ¿no? Pero de todas maneras se necesita pues un aporte dietético, ¿no? Aquí está la K y la biotina por la microflora intestinal, pero de todas maneras necesitan comer un suplemento o una dieta, ¿no? Ingerir estas vitaminas. La carencia, igual que en la malnutrición primaria y secundaria, por los mismos motivos. Uy, ahora acá leerles esto van a tener que leer ustedes, porque acá hay preguntas de las vitaminas más importantes. Entonces ustedes, yo no les puedo dar más fija porque vean cuáles son las más importantes. Y de ahí está la pregunta. Preguntas en relación a la carencia, ¿no? Más que la función. Entonces eso lo van a revisar. En general, vamos a leer, a ver, la D, que es importante porque hay D de las plantas y D que puede ser el sol. El sol, eso ya hablamos la vez pasada. No, la piel expuesta al sol produce vitamina B y es la principal fuente. No tengamos miedo al sol, pongámonos un poquito y luego pues bloqueador. Pero esa vitamina D es importante. ¿Por qué? Por esto, la homeostasis del calcio. El calcio es importantísimo para la contracción muscular. Entrada, salida de calcio tiene que ver con la contracción muscular, la relajación, la función, ¿no? El movimiento. Entonces esa vitamina es muy importante. Mineralización de hueso tiene que ver, ¿no? Ya saben que el hueso es el depósito de calcio. Entonces de ahí sale, pues entra, sale según los requerimientos de la sangre. Entonces, de acá está todos los otros. No los leo porque, ¿de qué les digo? Les digo que de lo importante voy a preguntar. Puede ser D, puede ser C, que son los más importantes. C, la B, son los más importantes, ¿no? Entonces ahí he hecho un resumen de funciones, síntomas carenciales y sobredosis. A ver, hablamos un poco de la C, que también, a ver, como antioxidante y como antiestrés, hemos mencionado la D, ¿no? En sus textos dice que sirve para el escorbuto, la sobredosis, cólicos, acá está. Cólico, náusea, diarrea, en los niños si es muy excesivo, acumula oxalato, puede hacer cálculos. Y en los pacientes que tienen hemocromatosis tiene una alteración del metabolismo de hierro, puede inducir más acúmulos de hierro. La vitamina C es una de las importantes porque tiene un efecto antioxidante y antiestrés. Yo les había mencionado ya en una clase pasada de que ustedes tienen que dar alternativas a su paciente para que maneje su estrés, que puede ser su risa, que puede ser el llanto, que puede ser la meditación, ¿no? A propósito, si les interesa esto, meditar pues va a producir placer, paz, ¿no? Mejora un montón de parámetros similares al uso de drogas inclusive. Van a estar tranquilos, en paz, van a poder manejar sus emociones. Esa desregulación emocional de estas enfermedades psiquiátricas, nutricionales, pues se aprendieran a meditar. Pero ahora dirán, ¿dónde aprendo a meditar? Pues hay un montón de tutoriales de meditación. El método Silva es una técnica de meditación. El libro de los secretos de Osho, que es un libro oriental de un gurú, te enseña 112 métodos de meditación. Método número 1 te dice cómo tienes que ponerte, en qué tienes que concentrarte. Practiqué 30, porque dice 112, uno es para ti, ¿no? Entonces tú practicas uno por uno, una semana cada uno, hasta que encuentras uno que sí va contigo, que sí puedes hacer.
Entonces, llegué atenta, pero ninguno iba conmigo, ya me aburrí. Y después, ya no terminé de leer el libro, pero después leí de que las personas muy racionales, como los médicos, los intelectuales como nosotros, a veces no podemos meditar, porque la meditación básicamente es esa información que es el pensamiento sistematizado, organizado en patrones y significados, que está allí, no escucharlo, o no tomar esa información, que se llama información del ego, que es lo que ha guardado tu abuela, tu bisabuela, esa abuela que guardó ser mujer es malo. Toda esa información no la escuchas. Aprendes a manejar eso, a no recibirlo como que fueras tú, porque ese pensamiento está ahí: estoy fea, o pues, tengo que tener pelo corto. Toda esa información que te dejó tus ancestros y tu misma experiencia está allí, y va a comandar tu respuesta automática, ¿no? Entonces, la meditación te enseña a no escucharlo, te entrenas a no escucharlo y tomar control consciente. Entonces, hay diferentes técnicas para, ¿no? Te enseñan a concentrarte en algo. Ustedes piensen en algo en este momento. ¿O qué vas a pensar tú, a ver, en 2 minutos? ¿Sabes lo que vas a pensar en 2 minutos? No, porque es de acuerdo a las circunstancias y se viene la información. Entonces, ese pensamiento no somos nosotros. Esas creencias no somos nosotros. Entonces, la meditación te ayuda a centrarte y a reconocer eso. Entonces, es un espacio entre un pensamiento y el siguiente, hay un espacio vacío. Entonces, yo estoy pensando algo, ya, le digo alto. Entonces hay un espacio vacío sin ningún otro pensamiento. En la meditación aprendemos a entender eso. Entonces no recibimos esa información y aprendemos a controlar esas creencias que comandan, pues, al final, nuestra salud, nuestra vida, nuestras relaciones. Nos relacionamos mal con el novio porque pensamos que es nuestro papá, pues. Mi novio me tiene, esa es la creencia. Si no tengo buenas relaciones con mi padre, me anclé en la infancia. Y mi novio me tiene que proteger, me tiene que cuidar, me tiene que mirar a mí nada más, ¿no? Y mira a otra, yo me enojo, ¿no? Si se demora, me enojo. Entonces, pues, así se portan los niños, ¿no? Mi papá me tiene que cuidar, me tiene que proteger. El adulto, si ustedes ya se hicieron adultos y se desanclaron de esa infancia traumática, el adulto reconoce que el otro adulto se puede equivocar, pues, o que tiene otros intereses, pues no. Y si no van conmigo, me voy, ¿no? Me separo, sin dolor, a no ser que me haya quedado en la infancia, ¿no? O esos hombres que matan a las mujeres, las matan porque dicen: es loca, pues me puso los cuernos, tú no sabes, decía una paciente, ella es una puta, está con otros, entonces está bien que le pegue, ¿no? Le está reclamando a su mamá. Vemos en esas personas historias de abandono de la madre, ¿no? Muchos de los pacientes son hijos de madre que al final se casaron con otro y los dejaron. Conocemos pacientes de 7, 8 años que sus madres se casaron con otros y ya no les daban la atención. Ese niño va a buscar siempre a su madre. Entonces no sabe, pues, pero busca inconscientemente, porque si no tomas control consciente, todos se dejan en la inconsciencia. Hipotálamo, la hipófisis suprarrenal. Están buscando siempre a la madre. Se pone mujeriego. Y luego comienzan a buscar a otra mujer. Lo dejan en la inconsciencia y no saben ni por qué se portan así. Entonces solamente es preguntarse: ¿por qué hago esto? Pero para eso hay que tomar control consciente. La meditación nos ayuda en ese sentido. Entonces, lo que decía, que la meditación las personas racionales a veces no pueden parar esa información, porque todo el tiempo se me viene y tomo lo que yo aprendí, he leído un montón de libros, entonces tengo que razonar todo así, pues no puedo dejar de pensar. Entonces, nos va mejor con las meditaciones mántricas, repitiendo palabras, ¿no? Hay técnicas para lograr eso. Y logran controlar sus emociones. Pues, yo así ya mi esposo puede hacer lo que quiera, entiendo, ¿no? Que es adulto, que tiene que tomar sus decisiones, que tiene su propio destino. Igual nuestros padres, nuestros hijos. El miedo: ay, ¿qué le va a pasar? Que se puede morir. No, pues, las personas tienen su propio destino y hay que aceptarlo. Y eso lo aprendemos, pues, controlando emociones. Es un trabajo, la meditación nos ayuda mucho. Entonces, bueno, terminamos con esto, que ya ustedes lo van a leer, ¿no? La vitamina C, pero tenemos que darle alguna salida, pues no sabe meditar, tiene que pepearlo, pues, porque eso nos enseñan. Entonces, dale vitamina C, 3 gramos, situacional, porque si toman mucho es sobredosis, pues. Pero sí situacional: yo estoy muy estresada, que mi marido me dejó, o de la enamorada, se me fue mi enamorada, yo estaba enamorado y se me fue con otro, y ven, ahí hemos visto que residentes le quitan el enamorado al interno.
Recuerdo el caso de un interno que era bien espeso, porque era bien creído, ¿sí, no? Tenía bastante dinero, su familia, era bien creído. Su enamorada bien bonita de la San Martín, no voy a decir el nombre porque a lo mejor lo conoce. Llega al hospital y había un residente de cirugía, pues esos que son bien pilas, pues, ¿no? Que leen un montón, parece que le impresionó a una chica bonita, y de un día para otro ella estaba con el residente. Y el interno, se deprimió un montón. Entonces, bien hecho porque es espeso, decíamos, ¿no? Pero malos, ¿no? Entonces ahí, en esa situación, pues hay que darle algo, ¿no? Que aprende a meditar, está sufriendo, no contestaba nada, se puso bien mal. Entonces ahí, vitamina C, pues, toma vitamina C 3 gramos, cómete un plato en la mañana para el triptófano, vitamina C y magnesio, y va a poder controlar la emoción al menos circunstancialmente. Hasta que aprenda, pues, a manejar esa emoción, ¿no? Y aceptar que la chica, ¿por qué no manejaría? Eso no. Pero esa cosa no sucede para aprender a manejarla, ¿no? Entonces ahí ya pues se fue, ¿qué vas a hacer? Tenés que aceptar, ¿no? Mejor que se haya ido, porque si no te quiere, ¿para qué? Pero la vitamina C ayuda. 3 gramos, 4 gramos y ya está ese día, qué bien, no me importa que se largue, pues, ¿no? Y 8 horas, vuelve a tomar, está bien ese día. Y acepta que aprende a controlar, ¿no? Y luego es cosa de tiempo que ya se ve. Entonces la vitamina C tiene un efecto antiestrés también. Aparte de la risa, lo mejor que rían, ¿no? Que te hagan reír. Este es uno de los síndromes carenciales de la vitamina B, ¿no? La valocitis atrófica, es un ejemplo de otras vitaminas. Ustedes ya lo leen bien, ¿ya? Porque igual yo le leo, igual no van a aprender, güey. Pero ahí está todo. La pregunta es síndrome carencial de una de ellas, de las importantes, voy a preguntar, ¿ya? Se los he tratado de resumir bien porque ese cuadro yo lo he hecho, eso no está en su. De los oligoelementos, también he hecho cuadro similar. Pero acá sí le vamos a decir que son macroelementos y elementos vestigiales. Los macroelementos son los celestes que están acá, miren, le dice preguntas, macroelementos, calcio, cloro, hierro, potasio, magnesio, sodio, fósforo. Elementos vestigiales son los que están en moradito, igual que como acá arriba, ¿no? Eso. Se llaman así porque necesitan menos de 100 miligramos, ¿no? Los oligoelementos. Acá están los cuadros. Hierro, yodo, flúor, selenio, zinc, cobre. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí está. Voy a preguntar del zinc, por ejemplo. Entonces, produce itema, anorexia, diarrea, retraso, su carencia. Entonces voy a enunciar todo. Entonces ustedes sí, más o menos traten de tener alguna mnemotecnia, pues. Pero de lo importante. Entonces más o menos busquen qué es lo más importante, pues, ¿no? El hierro, el yodo, el flúor, el calcio, a lo mejor es lo más importante, ¿no? Ahí está el calcio, no. Ya, obesidad. Pasamos a obesidad. Esto va a ser más chiquito, ¿eh? Más vidas que la desnutrición. Aumento de peso por acumulación de tejido adiposo. Se mide con el índice de masa. Le digo lo importante para que no se pierdan, ¿ya? Acá está. Otras medidas. Acá está, aparte del índice de masa corporal, acá está que es relación entre peso y talla. También se puede medir con el pliegues cutáneos, ¿no? Hay otra manera de medir, ¿no? Con varios aspectos corporales, pero el más conocido es este del índice de masa corporal. ¿Ya? Superior a 25 kilogramos sobrepeso sobre metro cuadrado, igual o superior a 30 es obesidad. Acá hay un cuadrito de resumen, ¿ya? Ahí está. Obeso, índice de masa corporal de 30 a 34.9. La pregunta sería de acá. Obeso severo, ¿no? Obeso mórbido, mayor de 40. Sobrepeso ya es entre 25 y 29. Se clasifica según donde se localice la grasa. Androide, pues, es por encima de la cintura. Son panzones acá arriba. Y ginecoides es abajo. El peligroso es el androide central, ¿no? Acá está. El mayor riesgo de enfermedades es la grasa acumulada en tronco y cavidad abdominal. Causas. Ya le echaron la culpa genético, le echaron la culpa al gen. Metabólicos y neuroendocrinos, ¿no? Esos factores genéticos y los ambientales. Estos más frecuentes, psicológicos, sociocultural, nutrición altamente calórica, sedentarismo, medicamentos. Y acá caemos muchos, ¿no? Esto de acá, pues, están culpando a la célula. Esto es para que vean la interrelación, no tienen que aprender de acá nada, ¿no? Todas las causas, pues, están ahí intervinientes. Y acá están los genes que le echan la culpa. Eso no voy a preguntar porque no quiero que aprendan eso, pues los genes no tienen la culpa. Los genes involucrados en la obesidad
son predisponentes, bueno, acá está el gen, ¿no? El gen OB, esta es su localización, codifica la bilirrutina, pero lo que se ha visto es de que esto, en la mayor parte de obesos, la leptina está elevada, lo que sugiere es que va a haber una resistencia a la leptina, ya le echan la culpa al receptor. Bueno, consecuencias de la obesidad. La célula es obediente, sus receptores se forman continuamente, los receptores son proteínas, pues. ¿Por qué se repite el mismo patrón? Entonces, la culpa no es de la célula, hay una información ahí que está mal, la información es la que se repite. Entonces, por eso el resultado es siempre el mismo, porque la información no cambia, ¿no? Esa información puede ser: estoy en peligro, me tengo que proteger con mi grasa, pues. Mi grasa me protege. Esa es la respuesta biológica ante ese pensamiento que no puedo manejar, que es inconsciente además, no es claro. Pero ustedes vean su historia y no se sienten seguros. ¿Saben que se sienten en peligro? Porque tienen estrés. El estrés, pues cualquier emoción negativa, están disconformes en el día, piensan mal de las personas, piensan de que les tienen envidia, de que no se pueden relacionar bien con las personas, no confían. Saben que están bien cuando están en paz, no culpando a nadie de nada. Ahí ya llegaron. No van a culpar a la mamá, al papá, a mi amiga que me mira feo, que esto me dejó, que no me incluye en el grupo. Si están culpando a otros, quiere decir que están con respuesta de estrés, se sienten en peligro. Y la respuesta biológica va a ser, pues, la que he mencionado, ¿no? Protección, que puede ser la piel. Las personas se ponen escamosas, hacen hiperkeratosis, diferentes lesiones en la piel, y es porque la piel también protege, ¿no? Protege del entorno. Entonces, se sienten desprotegidas, hacen respuestas en diferentes lugares. Eso lo explica por qué una responde con un órgano y otra con otro órgano. Pues se han relacionado ya 7 centros emocionales con órganos. Lo más cercano, la programación neurolingüística, la bio-neuroemoción lo responde. Que a veces está como pseudociencia, dice, pero pues tiene evidencia clínica. Ustedes prueban y van a ver que sí es así. Consecuencias, especialmente de la obesidad central, acá está. Eso ya acabamos ya. Hipertensión, cálculo, colesterol, depresión, todo esto. Ustedes lo leen, pues. Todo lo que está en estos cuadritos se pregunta. Sin más detalle, ¿no? Apnea del sueño, infertilidad, depresión. No es consecuencia de la obesidad, como algo que no está acá, ¿no? Acá está: hipertensión, síndrome metabólico, estatosis no alcohólica, síndrome de hipoventilación, artrosis, citos isquémico, hasta cáncer, ¿no? Hasta cáncer, porque pues es una reserva también de hormonas, ¿no? Y ahí está. Eso ya lo revisan. Las consecuencias. A ver, ¿qué cosa aclararles de acá? A ver. Tipo 2 por resistencia a la insulina. Hipertensión, acá está. ¿Por qué se produce hipertensión? Por retención de sodio, ¿no? Por aumento de la producción de adrenalina. Esto va a producir pues, mayor aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, ¿no? Y proliferación del músculo liso. Eso va a hacer que el vaso sea más grueso. Entonces, hipertensión por estas causas. Acá abajo están por qué se produce esta consecuencia. El síndrome metabólico, acá está su característica del síndrome metabólico y por qué, ¿ya? Entonces, eso porque hay una clase más. ¿Qué hora es esa? Falta todavía 20 minutos, ¿no? Esto sí va a ser más rápido. ¿Cuántas diapositivas son? Vamos a cortarles, ¿ya? Y les voy a dar las fijas nomás, para que ya no se pierdan, ¿ya? Agentes físicos. Son 3 cosas. A ver, vamos a contar esta historia para que se relajen. La delegada no ha venido, ¿no? Ah, ahí está. Muy bien. ¿Y aquí quiénes sus padres son médicos? Mi hija no quiere ser médico. Dice, odia a los médicos porque los médicos paramos en la calle, no la cuidaba de niña. Hizo trastornos de alimentación. Se curó rapidito porque aprendió a meditar. Se curó en 3 meses. Bueno, en realidad yo la dejaba solita porque paraba en la calle, nada más trabajando mañana, tarde y noche. Porque eso ya es una historia personal, ¿no? Me di cuenta que odiaba mi rol femenino. Eso yo lo vi en muchos pacientes y me di cuenta que yo también era. Se paraba en la calle como mi esposo. Él y yo parábamos, teníamos 3 trabajos y una sola hija. O sea, en realidad no es necesario tener tanto, pues. Yo ganaba un montón porque los cirujanos ganan un montón. Y yo, patólogo, ganaba un poquito, pero quería tener 3, quería igualarme. Si ganaba 30, yo quería ganar 30 también, ¿no?
como una competencia, su plata es de él, decía yo manejo mi plata, no, yo no le pido nada, bueno, más, y siempre estaba en eso. Él ponía una empresa y yo también quería poner otra. Y el resultado era que mi hija estaba abandonada. Mi mamá la cuidaba con un apoyo doméstico y yo no paraba en mi casa. Entonces mi hija ha tenido un montón de problemas que tenía su destino superar, pero yo me di cuenta que lo hacía. En un momento me pregunté, ¿y por qué me porto así? Si yo he nacido mujer, creo en la reencarnación, en otra vida haber sido, pues tenido todos los roles, pero ¿por qué ahora que me tocó ser mujer no quiero ser mujer? Porque hay un rol. Si yo nací en el Perú, acá hay un rol en este lado del mundo de las mujeres. Tenemos que ser mamá, dedicarnos a los hijos, lavar, pero yo así como mis pacientes, desde el segundo plato que lavaba me comenzaba a doler mi espalda. Yo pensaba que era por la postura, yo decía, por el plato, pero me contracturaba la espalda cada vez que el tercer cuarto plato. Y aún así terminaba de lavar, pero en mi familia hay una historia, pues, de personas maltratadas, obligadas a hacer cosas domésticas. Que sería, no, eso no les quiero contar, pero para que vean de que son historias personales que ustedes también pueden tener. Entonces yo odiaba mi rol femenino, odiaba a mi mamá. No fue un buen ejemplo para mí, entonces el conscientemente yo no puedo aceptar que odio a mi madre. Entonces, odio lo femenino en general. El arquetipo de lo femenino, pero no te das cuenta que en realidad es a la madre, ¿no? Hay una historia ahí de que ser mujer es malo, odio a mi madre y rechazo mi rol femenino. No me gusta lavar, no me gustaba atender a mi hija, que es rol femenino. No me gustaba atenderla, quedarme ahí con ella todo el día, ¿no? Cuando yo lo descubro, lo curo, pues ahora me encanta mi rol femenino. He tenido que liberarme de todo eso, ¿no? Cambié esa historia, le di la visión correcta, comprendiendo a mis ancestros, por qué pensaban así, por qué sintieron así, por qué me guardaron esa información. Y luego, pues ahora adoro mi rol femenino, por algo nací mujer. Me encanta estar con mi hija, nunca es demasiado tarde, ¿no? Me encanta hacer mis cosas de la casa, pues, ¿no? Las mujeres administramos la casa, ese es nuestro rol aquí, en este lado del mundo, somos las dueñas de la casa. Me gusta administrar mi casa, cuidarla, limpiarla, arreglarla. Ya no me duele la espalda cuando lavo los platos, por ejemplo. Entonces así todos tenemos una historia que tienen que pues preguntarse. Empiezan a descubrirla cuando preguntan, ¿y por qué me porto así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué me da cólera la fulana? ¿Por qué me da cólera las chicas que son así coquetas? ¿No? En mi historia, porque mi primera amiga coqueta me quitó 3 enamorados, pero yo ni me acordaba. Pero yo las coquetas así como que me daba una cólera, venían bien apretadas y yo sentía un fastidio, ¿no? Pero era por mi historia de que justo esa primera amiga que era así, me quitó 3 enamorados y el primero que yo estaba bien enamorada sufrí bastante. Me había olvidado, pero ya es historia. Borras la historia, cambias esa información, le das la visión correcta viendo que es una persona, pues que es normal la coquetería femenina, que no se daba cuenta de lo que hacía. Entonces uno entiende eso, ya cambia esa historia y ese odio, ¿no? Listo. Eso era para que más o menos poder entrar al otro tema, ¿ya? A ver, lesión eléctrica, lesión térmica, lesiones por altitud. Eso vamos a desarrollar. Eléctrico, así rapidito, ¿ya? Daño a la piel por corriente eléctrica, pues obvio, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Factores de lesión. Intensidad. Puede ser estos puntos como distractor o como la pregunta misma. No está viendo todo los temas, ¿no? Yo no voy a decir que le den las preguntas. Entonces, intensidad de corriente, resistencia del tejido, duración del contacto, trayectoria, forma de corriente, frecuencia. Y eso lo desarrollo, ¿no? Pero la pregunta no es de todo el desarrollo, sino de esa parte específicamente, ¿no? Intensidad, que es uno de los factores, tiene que ver con una fórmula. Y esa fórmula tiene que ver con la resistencia, ¿ven? Entonces, este es el más importante. Recordar eso. La intensidad es el factor más importante. En cuanto a cuánta lesión puede producir una corriente. La resistencia, acá está. ¿Resistencia de qué depende? De la persona, pues, porque si su piel está húmeda, pues menor o mayor resistencia. Sin detalle, ¿no? No quiero aprender la fórmula tampoco. Sino de que hay varios parámetros que tienen que ver con la intensidad de la lesión, ¿no? Duración, pues, que es el tiempo en que pasa pues, la corriente, trayectoria, la forma en que atravesó el cuerpo, ahí están las figuritas, ¿no? Va a variar la lesión según esos parámetros. La forma de la corriente, si es continua o alterna, esos detalles no lo tienen que saber, ¿no? Pero solo que la alterna es más peligrosa, ese dato sí puede servir, ¿no? Frecuencia, a mayor frecuencia menos peligrosa.
tiene que ver con la longitud, ¿no? Y la frecuencia de las ondas. ¿Recuerdan? Aquí dibujo unas ondas bien pegaditas, mayor frecuencia, ¿no? Valores superiores a 100.000 Hz, inofensivos, porque es mayor frecuencia, menos peligroso, ¿no? 10.000 Hz, la peligrosidad es similar a la corriente continua, ¿no? En general. Listo, y acá están las lesiones. Con paso de corriente muerte por paro cardíaco, quemaduras internas y externas, lesiones secundarias de caídas y golpes. Sin paso de corriente, quemaduras por arco eléctrico, lesiones en ojo, lesiones secundarias. De acá hay una pregunta también, ¿ya? De aquí y de acá. Eso, ¿no? Ahora térmica. Calor, quemadura, hipertermia, exceso, ¿no? Acá sería por exceso de frío, está bien. Exceso de frío, exceso de calor. Y exceso de frío y hipotermia. Quemaduras. Acá también pregunta, variables de importancia. Profundidad de quemadura, porcentaje de superficie afectada, inhalación de vapores calientes tóxicos. Esto quema las vías respiratorias. Y cuán rápido se instaure el tratamiento. Acá están las variables, ¿no? ¿Por qué? Y algunas características de esas variables y por qué. ¿Cuál es el aspecto clínico? Profundidad, hay de tercer, cuarto grado, primer y segundo grado, ¿no? Estas son las menos. Primer y segundo grado son las menos, pues, ¿no? Las menos graves, ¿no? Epidermis superficial, la de primer grado. Segundo grado, epidermis más dermis superficial. Epidermis más dermis sería acá. De segundo grado se producen ampollas. Por eso está negro con negro. De primer grado, que está rojo acá, se produce, pues, un eritema. Así como en la quemadura solar se ponen rojos, ¿no? Rojo así completo, rojo moteado. Entonces, estas son las características del primer grado. Epidermis, rojo moteado. Segundo grado, pues, epidermis más dermis y ampollas. Cuando hay ampollas es segundo grado. Como médico ya saben, hay una ampolla, ese ya es segundo grado, tienen que decir, ¿no? Luego la de espesor total, que se pone todo en negro, seco. Ya no le duele nada. Esos niños que llevan quemados al hospital de niños como una membrana negra, a veces no les duele nada, ya se ha quemado hasta el negro, ya no duele nada. Y pues grave, así como la chica esa que quemaron en el ómnibus, ¿no? La que le prendieron gasolina, ¿no? Tenía muchas ya calcinadas, ya no tenía ese dolor, pero pues, se murió por esto. Neumonía, shock séptico, se pierde bastante líquido porque la piel retiene, pues, ¿no? Todos los líquidos. Esa es la principal causa de muerte, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Superficie corporal afectada, ¿no? Mayor superficie, pues más riesgo de shock hipovolémico y además general pulmonar grave y mortal. A ver, ¿qué más acá? Este factor, vapores, se mueren por inhalación de gases que queman las vías respiratorias. Y los gases liposolubles producen neumonitis, y por eso ese color. Los gases liposolubles son los que producen, aquí puede haber una pregunta de examen, ¿no? Los gases liposolubles producen neumonitis. Paciente con neumonitis, lo más probable es que haya, puede ser hidrosoluble, liposoluble, y ahí sería la pregunta, la trampa, ¿no? Gases hidrosolubles, pues edema e inflamación. Otra causa, pues, de grave lesión son las infecciones. Eso tuvo también la chica esta que estuvo hospitalizada. Eso es bien frecuente. Por lo frecuente podría ser una pregunta también. Infecciones, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus y por hongo, cándida. Infecciones. La piel nos protege, pues, de esos gérmenes con sus ácidos. Los ácidos de la piel nos protegen de esa invasión de microorganismos. Estamos ahí expuestos a todo esto, ¿no? Entonces, principalmente la muerte es por shock, ¿no? Shock séptico, shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda. Causa de muerte acá en verde, ¿ya? Ya está, bien resumido, ¿no? Es para que recalquen, pero de ahí no nada. Hipertermia, de acá, hipertermia, fiebre, hiperpirexia, hipertermia, la diferencia. Hiperpirexia es una fiebre muy elevada, superior a 41 grados. ¿Cuál es la temperatura normal? 37, ¿no? En promedio, según 36.5, según donde se tome. Cuando hay alguna infección se tiene que movilizar leucocitos, se tiene que producir más leucocitos. Entonces la fiebre es una respuesta normal,
hay un cambio en el termostato del hipotálamo para que con esa temperatura elevada se movilicen nuestros leucocitos. ¿Pero qué nos enseñan? Darle su paracetamol para bajar la fiebre inmediatamente, porque esa fiebre causa molestias. Como tiene que haber, la producción de calor se produce por la masa muscular, hay fasciculaciones, entonces comienza y duele, ¿no? Y cuando se necesita más fiebre, como el caso de las, ustedes van a ver eso cuando hacen infecciones renales superiores graves, producen mucha fiebre y con escalofrío, la persona comienza, no puedo parar, piensa que tiene algo neurológico porque no pueden parar de temblar, y es porque es necesario ese movimiento muscular para elevar la temperatura. El hipotálamo cambia el termostato, pero los efectores son los músculos en realidad, ¿no? Para producir más calor. No deben bajar esa fiebre, ¿no? Hasta 38, deben dejarla ahí, 39, porque está movilizando. En todo caso, ahí lo lógico sería decirle, aguántate 2-3 horas la molestia y luego toma tu ibuprofeno, para que los leucocitos se puedan movilizar, para que hagan su función. Si no, ustedes están yendo en contra de esa fisiología. Ya cuando la fiebre es por encima de 41 ya se llama hiperpirexia, ¿no? Y la hipertermia igual, por encima de ese punto, pero hay una diferencia, que en la hiperpirexia el punto de ajuste hipotalámico está elevado igual que en la fiebre. En la hipertermia pues está normal. Lo que falla es el mecanismo de control periférico. Y esos mecanismos de control son estos. Falla esto: los sensores de temperatura del hipotálamo, la sudoración, ese no falla, sino falla esto, la sudoración, que es lo periférico, y la vasodilatación. Cuando yo tengo fiebre y ya la fiebre no me sirve porque ya se movilizaron los leucocitos, empiezo a sudar ya, para bajar la fiebre. Ese es el mecanismo de control. Sudo y comienza a bajar la temperatura, pues. Vasodilatación. Entonces eso lo pueden lograr ustedes con los medios físicos, le ponen paños, ¿no?, húmedos a la persona, que sea tibio, no le van a meter al agua helada al niño o a su familiar, sino paños tibios para que no sea incómodo. Y así le ayudan a que no llega esto pues a 41 grados, sino que se mantenga en 38, 39 para que los leucocitos puedan movilizarse, ¿no? Así le ayudan a su paciente. Entonces, fallan estos mecanismos de control periférico. Acá está, reducción de pérdida de calor y producción de calor excesivo en la hipertermia, ¿no? Falla o se produce mucho calor por el ejercicio, puede ser, ¿no? Acá está. Los efectos. Si la temperatura cae por debajo de 37, hay vasoconstricción de la hipotermia ya, ¿no? Lo contrario, si baja, más bien hay vasoconstricción. Son mecanismos de control periféricos. Hay temblor, como ya mencioné, ¿no? Esto para producir fiebre o para bajar, ¿no? Secreción de adrenalina y tiroxina para aumentar la producción de calor, ¿no? Entonces ya respuesta endocrina. Y en los animales hasta la elección de pelos para aumentar el aislamiento. También cuando nos asustamos hay elección de pelos, ¿no? Y la fiebre, esto para que vean lo que es normal, ¿no? Es respuesta, pues es una respuesta a citoquinas. No, esto no les voy a preguntar, sino que para que vean qué es lo normal, una respuesta de infecciones. Hay una respuesta de fiebre que deberían dejarla hasta determinado grado, hasta 39, no dejen, ¿no? Pero lo grave ya está acá, ¿no? Por encima de 40, 41 grados, muerte cerebral, 42.5, pues puede ver hasta un paro cardíaco y respiratorio, 44 grados, deceso certero, por encima de 50, tetania, rigidez inmediata, se muere rapidito, ¿no? Y acá se pregunta en este cuadro, del otro no. Causas de hipertermia, de fiebre no, sino de hipertermia, que más es el tema, ¿no? Aumento en la producción de calor, todo esto. Disminución en la disipación de calor, estas causas. Trastornos hipotalámicos, esto. Inducido termoterapia. Y acá hay una pregunta de este cuadro, ¿ya? Hipertermia, ¿bien? Hipertermia por golpe de calor, acá, calambres por calor también hay. También esta hipertermia se produce, este calambre se produce por la temperatura aumentada y también por la pérdida de electrolitos principalmente. Y acá está un cuadrito de golpe de calor, que es uno de los más frecuentes, para recordar los mecanismos de enfriamiento: radiación, evaporación, convección. Y los síntomas. Acá hay preguntas de los síntomas del golpe de calor, que es uno de los hipertermios, pues. Hay dolor de cabeza, sed, náusea, calambres musculares, letargo y confusión. Y acá sí.
Ahí está la pregunta, ¿no? Síntomas del golpe de calor. Y esto que nos vamos a chocar mucho los médicos, especialmente los anestesiólogos. Hipertermia maligna, por anestésico generalmente, anestesia general, ¿no? Y se asocia a una contracción muscular profunda, que esa es la vía de producir calor, pues la contracción muscular profunda. Y muy raras ocasiones por un ejercicio vigoroso y estrés. Se produce esta hipertermia maligna por un gen mutado, pues, que regula la salida y la entrada de calcio. Ustedes saben de que la contracción muscular tiene que ver con salida y entrada de calcio, ¿no? No funciona, pues. No se recupera el calcio y ya no se produce relajación muscular, una tetania se produce. Contracción muscular desenfrenada, exceso de calor, ¿no? Y todos los acidosis, rigidez muscular, taquicardia, taquimia, es mortal, eso es grave, ¿no? Y si los anestesiólogos preguntan, ¿usted tiene problemas con la anestesia? Previamente te dicen no, se siente seguro, pero eso tampoco te salva, ¿no? Y casi nunca le echan la culpa a los anestesiólogos, ¿no? Siempre le echan la culpa al cirujano, porque el cirujano es el líder en ese momento de la sala, el que está operando, el que da la cara, pero la culpa a veces es del anestesiólogo, ¿no? Es una hipertermia, igual echan la culpa al cirujano. Muchos se salen, tengo varios colegas que se han cambiado de especialidad. Muchos ustedes tienen la cirugía general y las especialidades quirúrgicas en general, ¿no? Tienen que tomar decisiones rápidas donde depende de la vida y la muerte, se le mueren ahí los pacientes a veces. Son nerviosos los cirujanos y siempre gritan. La mayoría, carajo, eres una bestia, pásame rápido, que no ayudan a esta sala. Entonces es por su estrés y así lo liberan. Está bien que uno libere el estrés, pero mejor lloran o se ríen, pues, porque así lo liberan, pues se lo pasas a otra persona. Y a veces esta técnica viene maltratada de su casa y encima que te digan bestia, animal dentro de la sala, el cirujano termina feliz, ¿no? Pues la pobre técnica, la enfermera, las hacen llorar a veces a estas chicas, o a las colegas, ¿no? Un colega ayer en sala, pues, pide la ayuda de otro, que le está ayudando a hacer la cirugía, y se equivoca este colega. Tenía que sacar un injerto y saca... por algún motivo el tejido no era bueno. A veces cuando el tejido es fibrosado por gente que juega mucho deporte, que tiene sobrepeso, se fibrosa el tejido. Entonces no es fácil sacar un injerto. Entonces saca solamente un pedacito en vez de sacar todo el ligamento para hacer un injerto de ligamento cruzado. Entonces este médico le dice, es la segunda vez que te pasa. Y mete a la madre, ¿no? Es la segunda vez que te pasa. Entonces el otro doctor que estaba tan contento operando, se nota que se bajoneó, pues, y ahí le empezó a salir todo mal. Una cirugía que debería durar 1 hora duró 6, pero al final salió todo bien. Pero es eso de liberar tu estrés, se lo lanzas a otro, pues no tienen que ser más asertivos en ese sentido, más respetuosos, ¿no? Y no sé por qué traje esta colación, bueno. Por la hipertermia, sala de operaciones, ¿no? Acá está. Por la hipertermia, sí, que es maligna, ¿no? Bueno, ahora pasamos a hipotermia, por debajo de 35 grados. 37 es lo normal, por debajo de 35, pues ya es hipotermia, ¿no? Pues generalmente por exposición a temperatura baja ambiental, ¿no? Los que viven en zonas donde hay mucha nieve, allá en Siberia, te quedas, se te pasa un micro, te quedas esperando el siguiente y te mueres. Son temperaturas demasiado bajas. Allá sí es debido a muerte esto de quedarte pues perder un carro, ¿no? ¿Por qué se mueren? Hay enfriamiento de células y tejidos, se cristaliza el agua, somos un 60% agua, ¿no? 70% agua, se cristaliza eso. Y hay una lesión por cambios circulatorios también, hay vasoconstricción, lo que produce isquemia, y edemas por aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Vasoconstricción inicia, luego la permeabilidad vascular aumenta, ¿no? Son secuenciales. La clínica, acá está, es poquito acá. Hipotermia leve, 33 a 35, temblor, confusión mental, torpeza. Moderada, desorientación, estado de semi-inconsciencia, de pérdida de memoria. Y grave, pues, hay dilatación de pupilas. De esto hay una pregunta de examen, por si acaso, de los síntomas de la hipotermia, ¿ya? Anoten porque es la fija. Ahora ya terminamos con altitud, soroche. Acá hay preguntas para confundirlos, ¿ah? Entre soroche y hipotermia, ¿ya? O sea que lean bien estas diapositivas de estas dos porque hay una para que confundan. ¿Qué es eso? Es reacción fisiológica por baja presión de oxígeno, ¿no? Esa es la lesión por altitud. Una variable importante es la velocidad con la que asciendes a ese lugar.
que puede ser Cusco, que puede ser aquí en Cerro de Pasco. Mi colega que trabaja en Cerro de Pasco dice, oye, no lleves a tu hijo chiquito porque ahí a cada rato me llegan niños con edema pulmonar, ¿no? Los niños son los más riesgosos, ¿no? Los que tienen más riesgo. Acá está. Y para los que ascienden a los picos, los montañistas especialmente, pues, ¿no? Acá está. Mortalidad de un 4% para ascensos a picos con alturas superiores a 7.000 metros. ¿Qué produce, pues, la disminución de presión de oxígeno? Hiperventilación, vasoconstricción hipóxica, taquicardia, hipocapnia, alcalosis, disminución del gasto cardíaco con sobrecarga ventricular subsecuente, aumento de la presión capilar del pulmón y edema local, ¿no? Todos estos son subsecuentes, ¿no? Pues hacia atrás siempre va ¿no? Si no hay bombeo, se queda, pues, ¿no? Sobrecarga el ventrículo y se produce edema pulmonar. Y en 5 o 8 días, pues, recién aparece la poliglobulia, que es una compensación, ¿no? Ya acabó, ¿eh? Cuadro clínico, acá está. Mareo, cefalea, náuseas, anorexia, agotamiento físico, trastornos del sueño, disnea súbita nocturna, taquicardia, disnoliburia, aumento de peso. Lo más grave, edema pulmonar y cerebral, que es lo que da a estos niños de Cerro de Pasco, ¿no? Que es una de las ciudades más altas del mundo. Cuanto más alta es el Himalaya, ¿no? Ya. Eso no, para que vean nomás, pero lo que pregunto está aquí en estos cuadros. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias.